Vamos a iniciar para pedir la bendición. Eterno Padre que estás en los cielos, te ha placido el reunirnos otro Shabbat más. Te damos infinitas gracias porque los días van pasando, las semanas van volando, los meses se van pasando rápido. Ya estamos a mitad de este año, Señor. Es increíble cómo avanza el tiempo. Esperamos los eventos que darán cumplimiento a tu profecía. Todo está confluyendo, todo está acercándose cada vez más. Y te damos gracias porque nos has reunido para prepararnos. Te suplicamos, por favor, tu Santo Espíritu, Padre mío. Señor Jesús, tu Hijo amado, ha dicho que si pedimos el Santo Espíritu, tú nos lo darás. Por favor, concédenoslo para esta hora, ya que vamos a abrir tu palabra y queremos hacerlo con responsabilidad. Por favor, tómame y dirígeme. Pon en mí palabras de vida para vida, Señor. Quita, oh Señor, las palabras humanas y que hable el Espíritu, por favor, te lo rogamos. Señor Jesucristo, pedimos por favor que seamos guardados de toda influencia del mal, de sus trampas, Señor Jesucristo, de las trampas del enemigo, que son tan sutiles y no las podemos detectar. Concédenos, Señor, colirio para ver. Concédenos, Señor, un espíritu de vigilancia constante, escudriñamiento de nuestro carácter, que podamos ser los más críticos de nosotros mismos, Señor Jesús, como dices en tu palabra inspirada. En esta hora, Señor, te suplicamos, guardes a cada uno de los que estamos aquí conectados desde nuestro hogar, que seamos influencia buena para nuestro hogar, que seamos luz, no una luz que se ponga debajo de una mesa, sino que alumbre a todos en la casa, Señor, que pueda ser colocada en lo alto. Bendito Salvador Jesús, nos ponemos en tus manos rogando, por favor, que cuides de todos tus equipos, de esta transmisión, para que podamos disfrutar del maná del cielo, de tus palabras, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Elevamos nuestra oración y agradecimiento en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aliste su cuadernito, aliste su palabra, su Biblia. Vamos entonces a continuar. Estamos viendo un tema bastante impresionante, del cual el Señor nos ha enseñado, y es acerca del Judá espiritual y el Judá literal. Judá espiritual y Judá literal. Entonces, vamos a leer el versículo que tomamos la vez pasada, que es Isaías 5:7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Y dice Isaías 5 que el Señor cuidó de esa viña simbólica, ese plantío, y hizo todo lo que se podía hacer esperando que diese frutos buenos, frutos que fueran agradables al Padre, pero en lugar de eso dio frutos malos, de uvas salvajes, uvas que no se pueden comer, no son gustosas, no son buenas. Y entonces, pues, dice el Señor ahí en Isaías 5, ¿qué más se le podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Y es como un lamento del Señor Jesús diciendo, intenté de todo con ellos, pero no se pudo. Entonces, pues yo voy a quitar el cerco de esa viña y vendrán los enemigos y la destrozarán. Es la única forma de limpiarla, es la única forma de purificarla, y de allí pues quedará un remanente, dice el Señor Jesús. Y bueno, pues hermanos, eso es un texto triste, pero aplica también hoy en día, porque eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. Y vemos aquí los dos palos en que se dividió el pueblo hebreo. Se dividió en dos palos, en dos reinos. Ese palito amarillo representa a las tribus del norte, las tribus de Israel, y ese palito de abajo representa a las dos tribus de Judá. ¿Listo? Y así avanza el tiempo, pero esos palos no quedaron en el pasado, sino que ahora tienen un significado hoy en día. Porque el Judá espiritual de hoy en día, el Judá moderno, es la iglesia adventista del séptimo día. Y el Israel, esas 10 tribus antiguas ahora, el Israel espiritual, el Israel moderno,
La tierra prometida moderna, por así decirlo, son los Estados Unidos de América. Entonces, estos son los dos reinos en que se vive Israel. Y desde luego, eh, vamos a centrar, desde la primera sesión nos centramos en el palito azul, en el de Judá. Y vamos a ver de que, o hemos visto ya de que hay cumplimientos proféticos comparando con lo que sucedió con los reyes de Judá literal. Encontramos varias cosas que sucedieron en nuestra amada iglesia adventista, o sea, el Judá espiritual. Mostramos aquí una lista que es la que estamos siguiendo, una lista de reyes. 20 reyes tuvo Judá literal. Y a la fecha hay 20 administraciones que ha tenido Judá espiritual. Distintos reyes también han pasado allí. Y allí está el tiempo que duró en Judá literal cada uno de estos reyes. Están numerados del 1 al 20, acá en la primera columna. Aquí está la numeración de los 20 reyes, el tiempo en años que pasaron cada uno de esos reyes de Judá literal. Acá están los nombres de los reyes de Judá literal, desde el primero hasta el último, hasta cuando llegó la cautividad de Babilonia. Ahí está, desde Robán hasta Sedequías. Ahí están los 20 reyes. Y al frente están los 20 administraciones de Judá espiritual, la iglesia adventista del séptimo día, desde John Byton hasta Ted Wilson, que creemos es el último que va a existir en la iglesia como corporación. Y volveremos a hacer un movimiento, como lo fue antes de John Byton, en la época de la señora Juárez, en la época después del chasco y todo eso. Volveremos a hacer un movimiento. Eso es lo que creemos, lo que el Señor nos ha revelado. Es la única forma de purificar la iglesia. Está el tiempo que cada presidencia duró en la iglesia adventista y los años en los cuales se desarrolló ese reinado. De ahí hemos visto entonces también, hemos señalado casillas en color verde y casillas en color rojo. Las casillas en color verde son las épocas de revivamiento, de limpieza, de reforma en el pueblo de Judá literal. Reyes buenos que caminaron en los caminos del Señor, en la ley de Jehová, no se apartaron de allí. Desde luego hubo algunos errores, pero en general su reinado fue bueno, verdes. Y hay unas casillas rojas en donde fue la época de apostasía, de declive espiritual. Fue época en donde estos reyes llevaron al pueblo a cometer pecado terrible. Y esas son las zonas rojas, ¿ok? Zonas rojas. Lastimosamente hubo más zonas rojas que verdes y por eso el Señor Jesús emite un juicio. Y en la época de Sedequías, bueno, desde la época de Joacás, desde ese rojo ya viene Babilonia encima y progresivamente los va asolando hasta que acaban con todo el reino de Judá. Y hasta ahí fue. Algo similar sucederá con la iglesia adventista. Algo similar. Y eso es lo que estamos viendo. Tal cual lo que sucedió en el pasado será lo que sucederá ahora. Todo se repite. Y vimos dos zonas rojas en la sesión 1. Vimos la zona roja de Daniels. Vimos que, bueno, en realidad era una zona verde, pero que tiene un marco rojo, porque empezó bien, ese Usías empezó bien, pero terminó mal. Entonces, vimos también que Daniels, el presidente de la iglesia adventista, comenzó bien, pero desafortunadamente terminó mal. Y vimos también la última época de los reyes que existieron en Judá literal, estos 4 últimos, la época, sí, donde ya digamos que se estaba cosechando todo la apostasía que se sembró en las épocas anteriores, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, todos ellos, una sola familia ahí, acabaron con lo que quedaba del pueblo de Judá, con lo que quedaba del culto, con lo que quedaba del templo, con lo que quedaba de la ley de Jehová. Asimismo, estos personajes vimos Neil Wilson, Robert Falkenberg, John Paulson, Ted Wilson. Es una zona roja porque
A partir de Neil Wilson empieza un declive enorme en la Iglesia Adventista y empiezan a destruir lo que quedaba de las doctrinas, lo que quedaba de las verdades que el Señor reveló a su pueblo. Lastimosamente. Hoy vamos a estudiar otra zona roja que es clave, por la cual llegaron los juicios, y en la zona de Manasés y Amón, estos dos. ¿Ok? Manasés y Amón. Manasés duró 55 años en el poder y es el reinado más largo del Judá literal. Y siempre me pregunté, Señor, ¿pero por qué un tipo tan malo lo dejaste gobernar tanto tiempo? 55 años es media vida. Y bueno, y Amón, que sencillamente Amón sí no duró nada porque conspiraron contra él, lo mataron. Entonces esta familia de Manasés pues le hizo mucho daño a Judá y por ese reinado es que el Señor emitió un juicio y el juicio se vino a ejecutar en esta época de Sedequías. Pero bueno, ya vamos a ir viendo con calma qué pasó en la época de Manasés, qué pasó en la época de Amón. Y desde luego vamos al Judá espiritual y vemos que allí hay dos reyes, uno llamado William Branson y otro llamado Reuben Figure, los cuales estuvieron en esa época, es el número 14 y el número 15. Entre los dos gobernaron 16 años en la Iglesia Adventista. Y vamos a ver de que se hizo la misma apostasía que ocurrió en Manasés y Amón. Muy terrible lo que sucedió, hermanos. De hecho, ahí es donde dañan, donde le dan, como decía un hermano en esa época, como si fuera una daga al corazón de las creencias de la iglesia que el Señor reveló. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, Manasés, vamos a ubicarnos acá en el grafiquito, los 2520, recordemos que un palito es para Judá, otro palito es para Israel, y acá en el año 723, 723, por aquí es, perdón, 723, en el año 677, aquí, ¿sí que acá dice Manasés? Esta es la época de Manasés, ese palito rosado que señala 677 a.C., ahí empieza a llegar los asirios, empiezan a invadir a Judá, ¿ok? Manasés, es en esta época, en este momento. Entonces, ahí es donde va a empezar los 2520. Entonces, vamos a estudiar la historia de lo que acontece previo al año 677 con Manasés. Recordemos que Manasés dura 55 años, el reinado más largo, con su hijo Amón. Entonces, esto es lo que acá nos vamos a citar en la historia, ¿ok? Es este pedacito. Y desde luego vamos a ver después, yo creo que en la tarde, vamos ya a entrarnos a la época del Judá espiritual, ¿bien? Para ver qué sucedió exactamente lo mismo con William Branson y Reuben Figure, ¿ok? Bien, listo, hermanos. A ver, señora madre, por favor, vámonos a 2 Crónicas 33 del 1 al 2 y vamos a leer atentamente. 2 Crónicas 33. 2 de Vamos. Crónicas 33, 1 y 2. Un momento, hermano, despacio, vamos despacio. Si ustedes tienen su Biblia, la historia de Manasés está en 2 Crónicas capítulo 33 para que lo tengan en cuenta. Y también está en Reyes, ¿ok? A ver, les confirmo bien para que tomen sus notas, para que vayamos despacio. A ver. 2 Crónicas 33, la historia de Manasés. Y también está en 2 de Reyes 21, ¿ok? 2 de Reyes 21, para que tengamos en cuenta. Bueno, ahora sí, madrecita, 2 de Crónicas 33, del 1 al 2. Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Ok, aquí empieza entonces la descripción. 55 años gobernando. Hizo lo malo.
conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído. O sea, todas esas naciones que estaban ahí. Ellos como que revivieron todo lo que las prácticas paganas de esas naciones que estaban ahí y de las naciones a su alrededor. ¿Ok? Entonces, fueron los mismos de Judá los que ingresaron esas prácticas a Judá. ¿Sí? No fue que llegaron a las malas y les impusieron un culto. No, fue los mismos de Judá que empezaron a aliarse con las naciones que se los circundaban, los que quedaban, y empezaron a meter las prácticas de esas naciones, las empezaron a poner dentro del culto de Judá. Desde luego esto no fue de un momento a otro, fue gradual, ¿ok? Y esto empieza desde mucho antes, pero Manasés es como que el que abre todo esto al culto de Judá. ¿Ok? Listo. Entonces, de aquí nos vamos a ir, hermana Carolina, no sé si nos puede ayudar a leer. Si puede, por allí nos ayuda con el siguiente texto. Vamos a leer entonces en qué consistió esas prácticas paganas, esas abominaciones de las naciones. ¿Ok? Esas abominaciones de las naciones. Y vamos a aprender algo de acerca de esas prácticas. Bien, ahí vamos a seguir en los versículos, vamos a leer prácticamente recorrido 2 Crónicas 33. Si no está la hermana Carolina, por favor, la hermana Paola. Señora esposa, rápidamente, por favor, 2 Crónicas 33, del 3 al 5. ¿Qué hizo Manasés? Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Gracias, mi amor. Manasés llenó la casa de Jehová de Baales, aceras y altares al ejército de los cielos. Ejército de los cielos se refiere acá al ejército de Satanás, a demonios. No es el ejército de los cielos, sino pues no tendría sentido, ¿no? Ellos empezaron a adorar a Baales, empezaron a adorar a aceras. Vamos a ver qué es el Baal y qué es acera, porque ese término aparece mucho en la Biblia. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito acerca de este culto y vamos a ver que no es el mismo culto que hoy la gente mala de este mundo quiere que todos adoremos. Los Baales y las aceras no han terminado, siguen. De hecho, esta gente de la Cabal y los jesuitas, toda esta gente mala, satánica, pedófila, adora las mismas deidades que adoraban los pueblos cananeos en la antigüedad. No son otras, son las mismas deidades, los mismos demonios. ¿Ok? Tal vez le cambian de disfraz y de nombre, pero es la misma filosofía. Estos cultos, Baal, Acera, el ejército de los cielos, es lo que la Iglesia Católica primero introdujo en su culto. Ya lo vamos a ver, ¿bien? Pues voy a aquí a ampliar un poquito. A ver, para que esta barra de Zoom me deje aquí trabajar. Y vamos a ver entonces, a leer esto, ¿qué es acera? Ahí dice aceras, en plural, ¿bien? Siempre aquí abajo va a estar la fuente donde sacamos esto, hermanos, para que usted pueda verificar. Esto está de la Enciclopedia Británica. Acera. También puede buscar en Wikipedia. Esto hay mucha información, gracias al Señor. A ver, ¿quién era Acera? Entonces vamos a leer, hermana Lucy. Bueno, dice, antigua diosa semítica occidental,
consorte del Dios Supremo, su principal título de elogio era probablemente la que camina sobre el mar. A veces se le llamaba Elat, la diosa, y puede que también se la llamara Kuchu, santidad. Según los textos de la ciudad de Ugarit, la actual Ras Shamra, Siria, el consorte de Asherah era él, y por su medio fue la madre de 70 dioses. Como diosa madre, era ampliamente adorada en toda Siria y Palestina, aunque a menudo se la emparejaba con Baal, que a menudo ocupaba el lugar de él. Como consorte de Baal, Asera solía recibir el nombre de Baalat. Las inscripciones de dos localidades del sur de Palestina parecen indicar que también era adorada como consorte de Yahvé. Ay, terrible todo esto. Uy, Bueno, tenaz. o sea, ahí se puede ver cómo en la mente de Judá empieza a desfigurarse la imagen de Dios. Y esta deidad aparece una deidad femenina, esta es Asera. Tiene muchos nombres. En la Biblia aparece también como Aserá, aparece como Astarot, aparece como Astarte, Inanna, Istar. Bueno, tiene muchos nombres, es la misma deidad femenina, ¿ok? La imagen que vemos aquí es la imagen de aquella época real. Y tiene alas, está adornada con algunas joyas, como una especie de capucha en su cabeza, unos artefactos en sus manos. Note que tiene unos pies que parece como un híbrido, unos pies de un pájaro, como unas garras, pero son garras como de búho, porque ahí a los dos lados vemos unos búhos, por eso esta gente de la élite, de los Illuminati, usan mucho los búhos, ¿sí? De ahí viene el culto idolátrico. Uno de los bosques de California donde adoran a Moloch tiene la figura de un búho, ese mismo búho que está ahí. Entonces Asera fue muy popular en esa época. Y se la conoce con muchos nombres y se le conoce como la consorte de Baal, o sea, la esposa. Entonces miren que hay una trinidad acá, miren, porque a la vez era también esposa del Dios Supremo, él. Él es lo que los pueblos antiguos conocían como al Dios Supremo, como al Altísimo, se viene a ser como el Padre, ¿sí? Y de ahí entonces aparece la diosa Asera y el Dios Baal, una trinidad. Ahí está la Trinidad. Y siempre en todas las culturas esta misma Trinidad aparece, pero con diferentes nombres. Pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver un poco más de esto. Esto es lo que es Asera y esta era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Por eso los cultos a Asera tenían que ver mucho con prostitución religiosa. Entonces las mujeres se prostituían para servir a Asera y a Baal. Se le atribuía a ellos, a Asera y a Baal, que eran los que daban la bendición en las cosechas, en la prosperidad. No muy diferente hoy en día, ¿no? La gente busca prosperidad y resultan adorando a los demonios. Esta diosa se conoce como Asera, Astoret, Ishtar, Inanna, Isis, Semiramis, varios nombres, ¿ok? Dependiendo la cultura y el lugar, va a cambiar de nombre, pero es exactamente la misma deidad, ¿sí? Alas atrás, a veces le ponen alas, a veces las alas están escondidas, pero es la misma cosa. Y en la cultura hoy popular vemos también a las aceras modernas. Este es un video de Katy Perry, la cantante, que se llama Dark Horse, y está vestida como la imagen de una acera, para que ustedes noten que todo lo que se mueve en este mundo es en base a estas deidades. No es diferente a lo que había en aquella época, ¿ok? No es diferente. Esta diosa, esta deidad,
También aparece con un niño. Resulta que ese es su hijo. Y ese hijo es el mismo Baal. O sea que esa deidad tiene un hijo llamado Baal y a la vez, cuando crece ese hijo, se vuelve en su esposo. O sea, ahí empieza las relaciones pedófilas, ahí empieza las relaciones incestuosas que practican hoy en día toda esta gente de la cabala. Ahí uno entiende por qué ellos no tienen problema con eso. Ellos son muy devotos de estos dioses, de estos demonios. O sea, esto viene desde esa época. ¿Sí? Hay una pregunta. No me lleva a pensar a mí que, claro, en cierta forma están tan engañados y aunque ven que todo el mundo ve eso con malos ojos, ellos piensan que están bien y que de verdad el casarse o el tener una relación con sus hijos, primos, sobrinos menores de edad es lo que realmente se debería hacer y todo el mundo debería hacer. Por eso se sienten como especiales porque ellos son los únicos que hacen eso. Tal cual. O sea, en ellos no hay conciencia de que eso sea malo. Ya la conciencia se ha cauterizado, como dice la palabra, ya no tienen esa noción de la ley de Jehová. Y bueno, eso llegaron a pensar los de Judá, hermanos. Es una cosa terrible lo que se hizo ahí con Manasés. Se introduce estos conceptos falsos de Dios. Al introducir conceptos falsos de Dios, el ser humano se degenera. Inmediatamente viene apostasía y viene degeneración sexual, viene degeneración en todos los ámbitos. ¿Ok? Bueno, aquí está Acera bajo el nombre de Semiramis y su hijo Baal bajo el nombre de Tamuz, que es el mismo Nimrod. ¿Ok? Es el mismo. Baal, Nimrod, Tamuz, es el mismo. Y Semiramis, Acera, es la misma. ¿Ok? Bien. En otra cultura, en la egipcia, acá vemos la misma deidad bajo otro nombre, Isis y su hijo Horus. Horus viene a ser el Baal y Isis viene a ser la Acera. ¿Ok? Acera. En otra cultura, vemos que se llama Astoret. Y no se nota muy bien, esta es una imagen arqueológica que fue encontrada desde esa época y tiene un niñito también en su regazo, esta imagen. Pronto ahí no se ve tan bien, pero sí ahí se nota que es como un niñito también, en brazos. Siempre está sentada con un niño en brazos. Astoret. Ese nombre también aparece en la Biblia, Astoret. Vamos a leer algunos pasajes. También la vemos en la diosa de la fortuna, la diosa greco-romana, se llama Tique, también con un niñito en sus brazos, que es la diosa Tique, la diosa de la fortuna. Entonces, para que veamos que en cada época de la historia o en cada cultura siempre ha existido esta misma deidad, esta Acera y el Baal. Y desde luego, ya sabemos entonces de dónde viene la Virgen y el niño. ¿Ok? Que se esconde bajo el nombre de María y se esconde bajo el nombre del niño Jesús. Pero no es ni la Virgen María ni el niño Jesús, es Acera y Baal. No es otra cosa. ¿Ok? Baal o Nimrod o Tamuz, el mismo. Por eso es que se celebra el 24 de diciembre el nacimiento de ese niño, pero no es Jesús, es Baal el que nace en esa fecha. Todo esto entró ahí en el culto idolátrico de Judá. Otra cultura, mire, hasta culturas como esa es de Taiwán. Ahí está, la acera de allá se llama Guanín y el Baal de allá, bueno, no se sabe. Es una cultura también oriental, uno dice, bueno, ajena al cristianismo, pero allá también hay. Miren esta otra, allá en Oriente. Yashoda y Krishna. Ahí está la cera, ese es del hinduismo, de la India. Yashoda, ahí está una señora, una deidad, ¿sí? Y Krishna, que suelen ponerlo un poco azul, que es su hijo. Su hijo, ¿sí? Esa es otra, es la Acera y el Baal de allá se llaman Yeshua y Krishna, ¿ok? Entonces, todo, dependiendo de la cultura, es las mismas deidades. Mismo engaño, diferente disfraz. Y aquí está, por eso, hasta
otra cantante muy conocida en Colombia, la pusieron a posar igualito. Porque ¿a qué deidad está representando? Pues a Cera. Y esa bebé que está usando ahí representa al Baal o a Tamuz. De hecho, los que hicieron esa portada dicen que sí, representa a una virgen con su hijo. ¿Sí? Bueno, eso fue hace 15 años en uno de sus discos. Hermanos, todo lo que se presenta en el mundo tiene que ver con estas deidades. Todo. Todas las prácticas, todas las carátulas de discos, películas, todo, canciones del mundo, todo gira en torno a estas deidades. Bien. De ahí entonces vamos a ver Ezequiel 8:14. Querida mamá, Ezequiel 8:14, vamos a ver que estas deidades aparecen también allí en otros nombres. Este capítulo de Ezequiel es el capítulo de las abominaciones. ¿Se acuerdan que el Señor le va mostrando a Ezequiel todo lo que está haciendo Judá? Pues bien, esta es una de las abominaciones que el Señor le mostró. Hermana Leonor, por favor. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Bien. Llorando a Tamuz. Endechar es lamentarse, llorar. Porque Tamuz se supone que iba al inframundo cada año, y esa era una época del año en que iba al inframundo, entonces se moría, pero después resucitaba. Esa es una historia como parecía alguna historia que conocemos, ¿no? Alguien que muere y resucita. Porque es que este Tamuz era la representación de Cristo, el falso Cristo. Tamuz o Baal eran los falsos Cristos, ¿sí? Los falsos Mesías. Entonces ahí uno puede entender de pronto por qué en la mente cuando Jesús llega a este mundo y visita a su pueblo no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque conoce son a los falsos cristos. Vienen de una herencia de Baales, de falsos cristos, y cuando se presenta el verdadero, no lo conocen. Su teología está totalmente trastornada. ¿Qué es teología? Es conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra teología. O sea, su conocimiento de Dios, del plan de redención, está totalmente desvirtuado, totalmente contaminado. Ese es el propósito del enemigo con todas estas deidades. Que la gente no conozca el carácter de Dios, su naturaleza revelada y el plan de salvación. Que se desvirtúe el plan de salvación. Se tergiverse. ¿Ya? Ay, Dios, eso es bien, bien delicado, bien tremendo. Bien, vamos a seguir acá con 1 Samuel 7:3-4. Hermanita Paola, por favor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las astorets, y sirvieron solo al Señor. Bueno, esa fue una época de limpieza que hizo el profeta Samuel, o sea, que hizo el Señor a través del profeta Samuel. Y acá se le llama Astoret, ¿no? La misma cera, la misma figurita con las alas detrás, esas eran las Astoret o ceras. Este culto viene desde el mismo instante en que muere Josué. Josué el que reemplazó a Moisés, ¿sí? O sea, Moisés, Josué entra a la tierra prometida, conquistan, él se muere y ahí empieza a entrar el culto de Baal y Astoret. Ahí empieza, de las aceras y de los Baales. Y desde luego hay limpiezas. La primera limpieza se efectúa a través del profeta Samuel. ¿Sí? Aquí se efectúa esa limpieza. La primera. Pero de ahí, bueno, vienen más, luego viene épocas de prosperidad, David, Salomón, hasta que Salomón otra vez es el que introduce estos cultos a Baal y Acera.
Después hay otras limpiezas, hasta Manasés, pero Manasés sí es que pone de todo, o sea, Manasés es la tapa, ¿no? Como diríamos en Colombia. Bien, hasta aquí alguna pregunta, hermanos. ¿Es claro quién es Astoreth, quién es Acera, quién es Baal? Son deidades paganas, son demonios. Bueno, si hay alguna pregunta, ya no es avanzar y avanzar, sino que usted exprese lo que no entendió, de pronto no quedó muy claro. Entonces, en la Biblia, a lo largo de toda la historia de Judá y de Israel, estos dioses están allí siempre, estas deidades paganas son introducidas, Baal y Aceras, o Astoreth, ¿ok? La misma. Bien, entonces de aquí, pues, vámonos a... Sí, hay algún comentario. Sí, a mí me surgió una duda. Yo siempre he visto las modas que ha sacado el mundo y vuelven y se repiten en cuanto a la decoración del hogar o tal vez accesorios o joyas, bueno, para la casa, para uno mismo o incluso en camisetas o en ropa o en bolsos donde hay diferentes símbolos, ¿no? Pero siempre no sé si es que no he entendido o he estado como en desacuerdo, pero yo sé que tiene un significado como el búho, los animales, a mí me gustan mucho los animales y el búho me parece muy bonito y otros como el elefante, pero yo sé que lo utilizan como deidades o como sí, accesorios insignias del paganismo, ¿no? De ciertas cosas, del yoga o bueno, distintas percepciones que de la gente. Y en este caso el búho, hay algo malo en decorar o tener un búho, sea en peluche o sea decoración de la casa o una camisa o un llavero. Específicamente es malo tener un búho o un elefante. También me recuerdo que no tendrás representación de lo que hay en el cielo ni en la tierra como imagen, pero no sé hasta qué punto o definitivamente no se debería tener ni la representación de un árbol, ni un animal, ni una nube. No sé, no entiendo eso muy bien. Bueno, dice la palabra que todo aquello que desplace mi atención en Dios, en Jesucristo, se convierte en un ídolo. Todo aquello que desplace la atención primordial y la prioridad que debo darle a mi Señor Jesucristo se convierte en un ídolo. Y eso puede ser un búho, un gato, un hijo, un padre, cualquier cosa. La idolatría no es solo tener una imagencita, una figurita, ¿no? La música puede ser idolatría también. La comida puede convertirse en idolatría. Sí, o sea, ciertas costumbres pueden ser idolátricas. O sea, todo aquello que desplace mi atención de Dios y desvirtúe mi conocimiento de Dios, de mi relación con Dios, la afecte, eso es un ídolo. Bueno, esa es mi opinión. ¿Quién más quiere? ¿Cierto? Yo digo es, por ejemplo, lo del arco iris. Ahorita, ¿a quién le atribuyen el arco iris? Solamente hablan del LGBTI, pero ¿quién fue el que puso el arco iris? Entonces, Satanás siempre trata también de desvirtuar lo que el Señor creó, él solamente copia. Sí. También ahí uno se puede desviar a la izquierda pensando que no puedo comprar esa mariposa porque eso me recuerda a la programación monarca. No, es el búho no, porque es de Moloch. No, el búho lo creó el Señor. Que ya usaron la creación para sus prácticas paganas es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que examinar la intención del corazón también. Claro. Y sí, yo creo que ahí es donde uno tiene que experimentar la relación con el Señor y preguntándole, por supuesto, ahí en alguna ropa o en algunos bolsos o en pinturas o sea un accesorio para la casa, hay algunas imágenes ya como muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la programación monarca, unas mariposas, las mariposas son muy hermosas y quizás podemos, si el Señor nos autoriza una camiseta con mariposas o algo para decorar,
pero hay mariposas de mariposas con unas imágenes y una escenografía ya oscura, ¿no? Igual los elefantes o los búhos ya no aparecen animales tiernos, sino ya un poco más oscuros, ¿no? Más hidroláticos. Entonces, sí, sí, hay que preguntarle al Señor de todas maneras. Sí, O cuando en muchas casas que empiezan a tener como una colección de elefantes y que todos tienen que ser con la gola para la puerta, que porque no, entonces ya le ponen también que para que no entre nada malo. O a tener hartos búhos que para la sabiduría, que nos dé sabiduría. Sí, yo he escuchado a familias, entonces eso ya se vuelve, ya lo cogen ahí como de tampoco. Por eso, y ahí desvirtúan el asunto, porque entonces, curiosamente yo que dibujé, me pareció tremendo eso y doy el testimonio entre la iglesia. Cuando hice el diseño del Coliseo, había una fachada que yo oré tanto que el Señor me mostrara y no sabía, y tenía 4 o 5 diseños, así como hizo Lucy, así también lo hice yo. Oré, puse una señal con el Señor y una de las 4 figuras tenía los colores del arco iris. ¿Puedes creer que el pueblo de Dios identificó eso con el LGBTI y no identificó eso como el creador de todos los cielos, que hizo un pacto con Dios, con el hombre? Entonces es tremendo cómo uno empieza a desvirtuar cuando ahí el Señor estaba poniendo el sello que el que había creado y el de los colores es del Señor y el del arco iris es el Señor. Entonces uno hasta dónde puede llegar a desvirtuar las cosas y llega uno a ver, pues sí, como dice Tommy, dependiendo de la intención del corazón. Y yo también en oración le puse, ¿y el Señor cuál eligió? Los colores del arco iris. Increíble. sí. Sí. Bueno. Bueno, hermanos, esta es la triste realidad de las aceras y los baales. Y bueno, no sé, pregunta, ¿será que la iglesia en el Judá espiritual, ahora vámonos al Judá espiritual? Nosotros no adoramos imágenes, ¿no? El pueblo de Judá, literal, en esa época, llegó a pensar que Baal era el mismo Jesús. O sea, hay que tratar de entender un poco, porque uno a veces dice, pero ¿cómo pudieron llegar a eso? Lo que pasa es que no es que Baal fuera un demonio para ellos, ni para los pueblos del alrededor. Es que Baal era Jesús, el redentor, así lo llamaban, ¿sí? Acera era su madre. O sea, ellos llegaron a concebir de que esto era algo bueno, algo que venía de Dios. ¿Sí? Por eso acá en la enciclopedia británica que vimos, dice que ellos llegaron a asociar el culto de Acera con, que era la esposa del mismo Yahvé, aquí en la enciclopedia británica, mira, acá dice, consorte del Dios Supremo, Él era el Padre. Esta palabra Él aparece en la Biblia, en el hebreo. ¿Sí? Acá abajito dice el consorte de Acera, era consorte de su esposa. La esposa de Acera era Él, el esposo, perdón, de Acera era Él. Él es una palabra para referirse al Padre. Existe ahí en el hebreo, en la Biblia está Él. ¿Sí? Lo que pasa es que al español se borra toda esa información, pero ahí está. O sea, todos los pueblos reconocían a un Dios. No es que el cananeo no supiera del Dios altísimo. Sí, él tenía una noción, porque en sus escritos ahí uno ve que él era el creador, o sea, eran muy similares, o sea, ellos tenían esa noción, pero una noción tergiversada, que eso es el asunto terrible. Desde luego, cuando los israelitas llegaron y dijeron, ay, pero pues no es tan diferente, mire, ellos también creen en Dios, ¿sí? Ay, podemos hacer amigos. Podemos casar a nuestras hijas con ellos, no son tan diferentes. Es la misma filosofía que el enemigo ha metido hoy en día, que ellos no son tan diferentes, los de las otras naciones no son tan diferentes, entonces podemos emparentarnos, podemos hacer relaciones públicas, ¿sí? Y ahí empieza. Entonces hay una mezcla ahí de conceptos, de verdades con error, y se forma un ecumenismo. O sea, todos piensan, tienen la misma noción de Dios, pero la misma noción falsa. Ay, Señor. Bueno, entonces uno dirá, bueno, tendremos
En el mundo, pues sí, hay aceras, ya vemos acá, es el mundo, pero en la iglesia, en el Judá espiritual, ¿habrán todas estas deidades? Bueno, pues vamos a darnos un paseo por la conferencia general. Miren, esta es la sede de la conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Judá espiritual. Queda en Silver Spring, en Maryland. En 1989 fue sacada de Washington, es un dato importante. 1989 fue trasladada a la sede de la Conferencia General a Silver Spring, Maryland. Maryland, ese estado significa tierra de María. Curioso, ¿no? La tierra de acera. Maryland. Ese es el estado de Maryland. No es un estado netamente católico y controlado por católicos. Allá es la sede de los jesuitas, hermanos. Allá mucho es tierra jesuita, tierra católica. Y en 1989, el mismo año de la caída del muro de Berlín, fue trasladada a la sede de la Iglesia Adventista de Washington a Silver Spring, Maryland. En Washington, la iglesia quedaba, perdón, hermanos, la iglesia quedaba en un lugar que se llama Tacoma Park, que hoy en día existe, Tacoma Park. Esa fue la sede de la iglesia desde el año 1913 hasta el año 1989. Fechas claves allí para que ustedes anoten. ¿Cuándo estuvo la iglesia adventista en Tacoma Park? Desde 1913 a 1989. Desde 1989 la iglesia se traslada a Maryland, la tierra de María, tierra de acera, en la ciudad, una locación llamada Silver Spring. Bien, esta es la sede principal. Allí hay unas figuras, allí hay unas esculturas, allí hay unas figuras extrañas que colocaron allí, hechas en bronce, tamaño natural. Contrataron a un escultor del mundo, de las naciones, para que hicieran estas lindas esculturas y las pusiéramos allí en la conferencia general, a la entrada. De hecho, lo primero que uno ve cuando entra allá es esto. Bueno, ¿quién hizo esto y qué es esto? Miren el ángel que hay allá al fondo. Supuesto ángel, ¿no? Se supone que esto es una representación de la segunda venida de Cristo. Esta placa que hay acá es una representación de la segunda venida de Cristo. Este es el pueblo que le espera, el que está al frente, por eso todos están mirando allá. Y hay un ángel acá, como fuera de escena, ¿sí? Colgado en ese pilar, en esa columna. Vamos a hacerle un acercamiento. Bueno, vamos a leer lo que dice allí el sitio. Esto es lo que dice el mismo escultor que hizo esto. El rey viene, se llama esta composición artística, si lo podemos llamar así. Es una escultura monumental encargada para la 57ª Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Eso fue en junio del 2000. La escultura de bronce de 12 elementos ha tardado 3 años en realizarse. Representa a personas de todo el mundo que miran con entusiasmo al Rey de la Gloria que se acerca acompañado de ángeles. Año 2000 colocaron esas cosas allá. O sea, en el año 2000 se hizo la 57ª Conferencia General. En junio del año 2000 allí se colocó esto. Pero 3 años antes se empezó a hacer, o sea, fue contratada años antes. El que la contrató fue el señor Falkenberg, presidente Falkenberg. Como él no pudo terminar su mandato por los escándalos de corrupción, llega John Paulsen y él pues recibe estas figuritas, ¿ok? Y allí es cuando las coloca. Siempre que se coloca este tipo de cosas en las iglesias, es porque hay algo especial, hay una conquista o algo de parte de los jesuitas. Esto no es porque se les dio que fuera en esa época. Bueno, vamos a hacer un acercamiento a ese ángel que está ahí al frente. Eso está en la página del mismo autor, ahorita pongo la página. Ahí está, miren. No es un ángel, hermanos.
Primero, los ángeles no son mujeres, no tienen pecho, no tienen senos. Sí, porque esto es una mujer. Cabello. Ese cabello, eso es una mujer, las piernas, los pies, es una mujer. Con alitas detrás y tiene a un niño alzado. A ver, dígame de dónde está eso. ¿De quién es eso? Eso no es un ángel. Empezando que nosotros no deberíamos tener nada de eso ahí. Ni en ninguna iglesia, ni en ningún lugar. Y segundo, la intención es otra. ¿Cómo llegamos a esto, hermanos? ¿Cómo llegamos a esto? Y hoy en día los adventistas van y visitan la conferencia general y dicen, wow, qué linda, cómo el Señor nos ha bendecido. Si esto se hubiese colocado allá en la época de la señora White, me imagino yo, estuviera así un escándalo, colocar una figura de esas. Una acera, porque es una acera, eso es lo que es, no es un ángel, es una acera con su hijo Baal, ahí está. Es curioso, ¿no? Y el hijo Baal está señalando allá al frente, o sea, está señalando a esta figura. Todo eso está estratégicamente colocado, o sea, eso no es porque ese hijo Baal va a representar a cuando él crece y vuelve por segunda vez, porque ese es un falso Cristo, el Baal, ¿okay? ¿Sí? Y bastante sensual, ¿no? El ángel, pues. Muy sensual. Claro, porque Acera representa la fertilidad, la sexualidad, la sensualidad. Por eso las prácticas paganas todas tienen que ver giran alrededor del sexo, pero un sexo degradado. ¿Sí? Por eso esa cera también está siempre presentada en mi desnuda, siempre así, figuras sensuales. Ay, Señor. Bueno, esa es lo que tenemos allá. ¿Qué más tenemos? La otra parte de la escultura es la representación de la iglesia, ¿no? La que está al frente de la placa que representa la segunda venida de Cristo. Y se supone que esta mujer que está elevada representa a la mujer de Apocalipsis 12. No sé qué ustedes piensan. La mujer, sí, que tiene una corona de 2 estrellas, que tiene las vestiduras de Cristo, que tiene el sol de justicia, la luna debajo de sus pies. Entonces se supone que esa es la mujer que representa a la iglesia. O sea, la iglesia adventista. No, primero no tiene las vestiduras de Cristo porque está totalmente con un vestido pagano, ¿no? Y segundo, no tiene, ni siquiera le pusieron la corona como para decir, ¿no? Sí, no, también es muy sensual, ¿no? Se parece más a la de Apocalipsis 17 que a la de Apocalipsis 12, lastimosamente. Las personas que están abajo son personas de varias culturas, pero es curioso que pongan, bueno, hay unos personajes aquí extraños, por lo menos esta señora de acá, la que está al lado de la pierna derecha de la supuesta mujer que representa a la iglesia adventista, que hay una mujer, una mirada un poco extraña, tiene unas trenzas. Ella es de una tribu, ella es una hechicera. Ella no es una convertida, ¿sí? Y el que está a la derecha del calvito, él es un monje, creo que es hindú, y el que está a la izquierda con traje de corbata, pero con un manto y tiene cara, y estas caras casi siempre escogen los mismos actores y las mismas pinturas cuando representan a un hechicero en las películas de Hollywood. Me parece. Tiene un turbante, es un musulmán, pero tiene un báculo, ¿sí notan? En su mano. O sea, es otro líder religioso de los musulmanes. Ella es una señora representando al hinduismo y el que está a la izquierda es de las tribus africanas. Sí, africanas. La señora del frente es una americana, ¿sí? Y bueno, esta es una latina, la que está como arrodillada, y atrás hay 2 niños como estilo orientales, ¿sí? Bueno, cada uno tiene su significado, pero la idea aquí es que el Señor Jesús va a venir y va a recoger a todo el que se considere bueno. No importa la religión, no importa su pecado, su paganismo, no importa, si uno va a recoger así. Esa es la teología de hoy en día. ¿Notan? Es una teología totalmente equivocada, tergiversada, desvirtuada de la realidad del reino de los cielos, hermanos.
Y esto lo que, o sea, estas figuras representan la teología actual del Judá espiritual. Eso es lo triste, hermano, ¿sí? A esto llegamos. Y hoy en día la gente piensa que Jesús va a venir y la mayoría se va a salvar. No hay conversión, no hay... Eso queda como consejos, como un segundo plano, no hay desarrollo del carácter, no hay un carácter apto para el cielo. Eso no existe en la teología de hoy en día en la iglesia. Y claro, pues todo el mundo se bautiza porque ahorita la teología es bautizar a cuanto se pueda porque se piensa que si ya está bautizado, ya es salvo o ya tiene medio pie en el cielo, por así decirlo. ¿Sí? Hay una pregunta en YouTube, dice la hermana Ana Milena, ¿entonces se puede decir que idolatran? Hace rato. Así no les pongamos velitas o adoremos estas figuras. No es tanto la figura, sino lo que está en nuestra mente como adventistas, ¿sí? Estas figuras simplemente es una proyección exterior de nuestro conocimiento de Dios a nivel de iglesia. Hablo en general y por eso me incluyo ahí. No es el Dios verdadero, no es el Jesús verdadero, es un Baal y una Acera que tenemos en lugar. ¿Sí? Es el mismo engaño que tuvo Judá, literal. El enemigo lo disfrazó con otras cosas y lo metió en el Judá espiritual. ¿Ven? Impresionante eso. Y claro, por supuesto, estas culturas no la están llevando a todas las asociaciones ni a todas las iglesias como para uno saber y llevarlos a todos a adorar. Pero es que en los estudios que nos están dando, en la teología que están dando, a eso es lo que nos está llevando. Y claro, pues es muy importante porque es la conferencia la que representa a todo el pueblo, que se llama, representa a todas las asociaciones, representa a todas las iglesias. Entonces, cualquier persona que vaya a ir allá va a ver realmente cuál es el tipo de teología y cuál es el tipo de iglesia que hay, porque se supone que es una conferencia general la que representa a todos en el mundo. Claro, y nadie le vio problema a estas figuras, mira. ¿Por qué nadie le vio problema? Pues porque todos tenemos un mismo conocimiento de Dios. En esa época, en el año 2000, teníamos un conocimiento de Dios muy similar, ¿sí? Conocimiento basado en el baalismo y en las aceras, no basada en la escritura, porque la escritura nos la fueron quitando de pocos. Y de allá sale, por ejemplo, la escuela sabática. Ya se hace la escuela sabática. Sí, allá están los empleados y todo, no solo la escuela sabática, sino todos los departamentos de la iglesia se controlan allí. Claro, y cualquier persona así le ve algún problema, yo me imagino que no es bien vista. Y si surge alguna duda, estamos tan acostumbrados y nos han adoctrinado, bueno, gracias a Dios ya no, pero a muchos están tan adoctrinados de que la voz que sale de allá es la voz de Dios. Todo lo que está allá y todo lo que sale y se hace allá es porque Dios estuvo de acuerdo. Entonces, por supuesto, las personas ni se atreven a decir nada porque todo lo que van allá es aceptado por Dios y así mismo lo van a llevar a sus casas y a sus iglesias. Eso mismo fue lo que pensaban los de Judá, literal. Eso mismo. Ellos son los líderes, ellos saben, los sacerdotes, no se paraban los sacerdotes a protestar, no se levantó nadie, simplemente vamos a apoyar, vamos a ofrendar, porque ¿de dónde cree que salió para construir esas figuras, hermanos? Además, esas figuras no son baratas, una figura en bronce, tamaño real, eso son milloncitos ahí cada una y son 12, imagínense. Todo esto salió de las ofrendas de los hermanos. Está en la iglesia tan adormecida que no se da cuenta que estamos haciendo lo mismo que Judá, literal, igual. ¿Ven? Esta teología es lo que se llama la teología universalista, es decir, que Jesús viene por todo el mundo, todo el que quiera. No hay preparación, no hay conversión, no hay eso, queda en un segundo plano. Entonces, no importa, el Señor Jesús viene por todo el mundo. Eso es lo que se llama la teología universalista. Es una teología ecuménica, inclusiva de todo el mundo, ahí no hay preparación de nada y obviamente ahí el resto de reforma pro salud, eso queda en un segundo plano, todo queda en un segundo plano. Lo importante es que el Señor viene, ya. Ni siquiera se habla de las pruebas que van a venir.
Nada. Por eso escuchamos sermones arrulladores hoy en día, por eso escuchamos los sermones que escuchamos en la iglesia adventista, porque es la representación de esta teología que todo el mundo tiene en la cabeza. Tremendo, hermanos. Bueno, segunda de Crónicas 33, 7 al 8. Le tocaba a Paulita, mamá, creo que te toca. Dice, Omi, perdón que interrumpa. Entonces, cuando tú dijiste que ecumenismo, ¿por qué? El ecumenismo es que el Señor Jesús viene por todos, que todos tenemos la misma noción de Dios, o sea, nos enfocamos en los puntos en común, olvidamos nuestras diferencias doctrinales y terminamos cediendo a las demandas del mundo. O sea, esa es la teología universalista, ecuménica. No tanto que todos vayan a ver, los bautistas siguen siendo bautistas, los católicos siguen siendo católicos, los adventistas siguen siendo adventistas, etc. Pero lo que tienen en la mente acerca del concepto de Dios, de la salvación, la segunda venida, es muy similar. ¿Sí me entienden? La unión es en la mente, en el conocimiento de Dios, más allá de las formas religiosas. Eso es ecumenismo. ¿Sí queda un poquito más claro, hermana Lucía? Sí, sí, señor, sí. O sea, que no importa que sea católico, que sea pentecostal, que sea adventista, entonces todos creemos en el mismo Dios y todos vamos a llegar a practicar, digamos, las doctrinas de los hombres, ¿sí? Tal cual. Ya, Sí, tal cual. gracias. No es importante las diferencias, no es importante el estudio personal, la preparación, no es importante, simplemente celebremos, adoremos, todo terminó en la cruz del Calvario, allí ya se nos dio la victoria, la tenemos asegurada y todos vamos para el cielo. Eso es. Y para este tiempo, entonces, si un adventista, si una persona que cree en Dios y que está reuniéndose con otras, digamos, denominaciones o fe, ¿eso estará bien? Ahorita ya no hay diferencia porque lo mismo que creen los adventistas es muy similar a lo que ya creen las personas evangélicas. Entonces, por eso vemos encuentros ya interdenominacionales, porque pues como no hay diferencias sustanciales, pueden haber diferencias, pero son secundarias, no son sustanciales. Yo quiero entenderle la pregunta a Lucy, y es si alguien, me imagino que de la iglesia esté también escuchando o oyendo. Bueno, pero sí, pues me imagino que la hermana Lucy también se refiere a en lo personal. Reuniéndose. No, en lo personal nunca. Sí. Gracias a Dios nunca haré eso. Nunca No, pues lo haré. cualquier persona No, que uno yo digo, puede, personas se me que ocurre a son... mí, ¿no? No, Ah, ya. no, yo por eso ratifico. No, en mi experiencia no. Gracias a Dios no, y nunca Dios me permita que yo caiga en eso, porque eso no es... Bueno, y si No. uno lo invitan o algo y uno expone lo que uno realmente cree y lo que, pues ya que uno tiene ese conocimiento, pues lo expone y ya. Pues, Yo preguntaría qué criterio, a la luz de la palabra de Dios, personas que tienen el conocimiento de la verdad y el estarse uno reuniendo como, digámoslo así, como se estaba aquí aclarando, ecumenismo, de que todos, sí, vámonos para allí, vámonos para el otro lado, vámonos para allí, todos felices. ¿Y le agradará eso al Señor? Es mi pregunta. ¿Le agradará eso al Señor? Nosotros ya sabiendo que nosotros no debemos ceder, ¿le agradará eso al Señor? Bueno, Alcira. Es que yo no sé, que he tenido varios problemas acá, como conectándome, a veces no, bueno, pero acá estoy tratando de solucionar. ¿Qué le iba a decir? Yo entiendo a lo que pregunta Lucy. Y yo creo, Lucy, que si alguien está buscando en otras denominaciones, ¿cierto?, congregarse, es porque algo sucedió
llamemos, en esa persona, no tanto como en la iglesia. Suele suceder que muchos hermanos van a, inclusive un día estuvimos hablando con Tommy, ¿no? De todo, empiezan a visitar sobre iglesias judaicas, van aquí, van allá, pero es porque de pronto en la iglesia no se ha encontrado, ella no se ha encontrado o él no se ha encontrado con Jesucristo. Y inclusive hablábamos un testimonio de Tommy también y sería bueno que él también lo contara, ¿por qué no? Sí, yo fui a la iglesia judía mesiánica, visité varias judías mesiánicas y visité, bueno, sí me ha permitido visitar varias denominaciones, pues, pero es por esa búsqueda de la verdad, hermanos. O sea, hay que examinar los motivos del corazón, ¿no? De todos modos, cuando uno tiene sed de la verdad porque no encuentra solución a su vida, yo tenía un problema muy grande y yo veía que el problema se agudizaba cada vez más en lugar de mejorar, echaba para atrás. Entonces, en ese desespero, hermanos, pues la gente dice, pues si aquí en la iglesia adventista no está, pues estará en algún lugar, ¿no? Uno se enfoca no es en Cristo, sino en la iglesia, en la denominación, en la así. Entonces uno se pone por allá, como decimos con mi esposa, a mariposear. Y bueno, ese término salió del espíritu de profecía, ¿sí? De ir de un lugar a otro. Y entonces uno se vaya a buscar y en esas, pues yo me fui a una iglesia judía mesiánica e inclusive hasta llegué a invitar a mi esposa. En esa época éramos novios, sí. Y llegué a invitar a mi mamá, a mi hermana, hasta que un día en esa iglesia empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar lenguas extrañas y ahí ya yo me timbré y, ay Dios mío, ¿en dónde me metí? Pues salí corriendo. Lo curioso es que hoy en día en esa iglesia hay una familia adventista ya, tristemente. Y fui a otra iglesia judía mesiánica donde encontré a otros esposos que eran adventistas de Palermo. Así, para mi sorpresa, encontré varias gente de la iglesia en otros lugares, ¿sí? Pero bueno, hermanos, pues una cosa es el ecumenismo como tal, lo que hemos visto en la iglesia, esos acercamientos con otras denominaciones, pero es una intención ya de unir a la iglesia adventista con los demás. Y otra es cuando el alma está con sed, cuando no hay respuestas. Claro, escuchando todos estos sermones universalistas, o sea, yo necesito es que me arreglen el problema, hermanos. Hay gente sufriendo en sus pecados, sufren silenciosamente, no lo saben, así como yo estaba sufriendo silenciosamente, que se imaginar, ni mi mamá sabía que yo estaba en tremendo sufrimiento. Hermanos, hay mucha gente que necesita el Evangelio de Jesucristo, el verdadero, hermanos. Pero era tan sencillo como ir a Cristo directamente. Pero como nunca nos han enseñado eso. Nadie sabe cómo es ir a Cristo, ya estamos aprendiendo gracias al Señor. Pero en la iglesia nunca nos han enseñado eso. El problema es que de pronto puede ir personas, Tommy, no pueden volver. El enemigo sabe cómo incautarlas. Claro. Sí, además juega con el orgullo porque viene un testigo de Jehová y no dice, uy, a este sí lo voy a, mejor dicho, lo voy a convencer, como si la palabra fuera para entrar en controversias, ¿sí? Y he escuchado a muchos hermanos de esos que se ponen en esos debates y esas cosas con personas de otra denominación y se ponen a ir allá y resultan volviéndose de esa denominación. O sea, en su orgullo van donde el Señor no los ha llamado que para defender la verdad, ¿no? Y resultan convirtiéndose. Así hay varias historias, hermanos, como conozco una del tiempo antiguo de los adventistas, uno que decía, no, yo quiero ir a evangelizar a los de Roma, o sea, allá a la Boca del Lobo, al Vaticano, allá a Roma. Y se fue el tipo allá a eso y a los pocos años se volvió católico. Ahí le quedó todo, hermanos. Uno no puede irse donde Satanás lo está impulsando y donde Dios no tiene la bendición. Cosa diferente si el Señor ya con oración y ayuno le dice a usted, sí, vaya a ese lugar, porque, y yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar con personas de otra denominación y enseñarles la verdad. Pero eso es con las estrategias de Dios, no con las mías. Y yo me pongo a pensar, por supuesto que
que habrá momentos, como le pasó a Miller y a la misma Helen White, que el Señor los mandó a predicar allá, incluso hicieron encuentros con ellos. Cuando Miller empezó en todo lado, claro, porque ahí la organización no existía. Pero Helen White también a veces le tocó y le abrieron espacio, pero que a predicar y después se volvieron, o sea, no era que se quedaran allá y se funcionaran. Ahora por todas esas cosas, por quererse parecer al mundo y acoplarse, como un día un líder pastor me decía, la novena la hacemos para acoplarnos y agarrar almas del mundo, solamente para agradarlos y ahí se aprovecha, pero se está participando y se está haciendo eso. Entonces, por querer toda esa acoplación y por querer agarrar disque almas, pues terminamos apostatando en la música, terminamos apostatando en el vestido, en las doctrinas, en la teología, en los programas, en las actividades de niños, adultos. Entonces, termina uno es no evangelizando, sino nos evangelizaron, por decirlo así. Bueno, vamos a continuar, hermanos. O sea que no debemos participar de nada de esas cosas. Bueno, es que uno no puede ser categórico, porque es que la hermana White predicaba en las iglesias bautistas y las iglesias luteranas. O sea, ¿sí me entienden, hermanos? O sea, se requiere una conexión con Cristo para que el Señor Jesús, así como hermana Lucy, el Señor te mostró que no debían ir a esas tierras, así en algún momento le debe mostrar alguna cosa de esas, hermanas, ¿sí? Si va a hablar con un pentecostal, con un evangélico, con un sí, porque tampoco uno puede decir, no puedo hablar porque, a ver, entonces, ¿a quiénes vamos a evangelizar, sí? En cierto momento. Hay que... Pero yo sí diría que en lo posible es mejor no asistir. Hermanos, es mejor no asistir a esos lugares. O sea, a salvedad que haya un llamado y el Señor te hace el llamado es porque hay una victoria. Si no, hermanos, el enemigo es muy sagaz, él ya sabe que queda muy poco tiempo y está tratando de atraparnos a nosotros de una o mil maneras. Lamentablemente, como dice Tommy, eso no se enseña en la iglesia, pero eso también es una relación personal con el Señor. Bueno. Estoy de acuerdo con el Cira. Gracias a Dios, sí. Sí, así es. Mejor no ir a salvedad como lo que tú hiciste, Lucy, o sea, pero eso es jugar, eso es delicado. Sí, eso es delicado. Lo que pasa es que yo tengo familia que a veces coge y se meten en donde no deben estar, no deben participar, porque se quedan con mañas de allá, ¿sí? Entonces, y mira, a veces los exhorto, Sí, sí. Y el problema, Lucy, es que a veces en esos lugares hay muchos demonios. No quiere decir donde nosotros no estemos. O sea, mira donde decía Tommy, si hablaba en lenguas. ¿Qué demonios? Y uno cree que uno salió y se fue normal. No. Eso no es así. Además, es una incredulidad de lo que te han enseñado, de lo que tú has creído. Y la incredulidad desagrada a Dios. Hay una cosa que me acordé hace unos años, una compañera de estudio. Ella supo que yo era cristiana y se puso pero súper emocionada. Y yo, ¡ay, tan bonita, ¿no? Entonces ella era en tu presencia, me acuerdo. Y ella dijo, ay, no, lo mejor es el Señor Jesús, qué chévere que tú también seas cristiana, que no sé qué. Y yo, sí, que podamos compartir. Y llegó un momento que estábamos hablando y yo me acuerdo que en ese momento yo lideraba una PC y yo le dije, yo no, sí, yo no sé si es que ella me invitó a una de sus células. Ellos también, cuando estaban autorizados, podían ir el sábado, pero no me acuerdo cómo fue, si fue ella o fui yo. Entonces yo le dije, ay, oye, qué bonito, porque yo sabía que a ella le gustaba estudiar, qué bonito que tú pudieras tener un tema, y ella me dijo algo así que yo también, o participar. Entonces la idea era que ella fuera a la PC y estuviera o tuviera un tema. Y ella me dijo, me toca preguntarle a mi líder. O sea, ella de verdad que, se lo juro que no podía ir ni al baño sin preguntarle a su líder. Todo lo tienen que preguntar. Y yo, bueno, pues a mí me parece raro, pero yo le dije, bueno, listo, ¿no?
y ella le preguntó y el líder le dijo que no podía ir, ni participar, ni liderar un tema, mucho menos. No podía ir, claro, por supuesto que sabía que probablemente se enterara la verdad o probablemente él ni sabía, pero la orden fue que no, no pueden ir a otra. Y bueno, me quedó sonando y lo recordé ahorita. Bueno, sí, ya sé a dónde va, apunta lo que dicen y si no es mejor no aventurarse, hermanos, a esas cosas. A ir a otros sitios donde no lo han llamado a uno. Bueno, dice Segunda de Crónicas 33, 7 al 8. Hermana Lucy, por favor. Segunda de Crónicas 33, 7 al 8. Dice, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón. En esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Eso estamos leyendo Manasés, ¿no? El rey Manasés que colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho. Así nuestros líderes han colocado sus imágenes talladas también. Ahí están las imágenes talladas. En las casas de Dios. En la casa donde Dios ha puesto su nombre, hermanos. ¿Ven? Esto es grave. No es cualquier cosa, ¿sí? No es algo liviano. Por estas cosas que van a venir los juicios sobre la iglesia adventista. ¿Ven? Por eso subrayamos acá imagen tallada, ¿sí? Escultura. Lo mismo que sucedió en el Israel, en el Judá literal. Por favor. Sigo. Baal, Dios adorado en muchas comunidades del antiguo Oriente Medio, especialmente entre los cananeos, que al parecer lo consideraban una deidad de la fertilidad y uno de los dioses más importantes del panteón. Como sustantivo común semítico, Baal, en hebreo Baal, significaba dueño o señor. Como tal, Baal designaba al Dios universal de la fertilidad y en esa calidad su título era príncipe, señor de la tierra. También se le llamaba señor de la lluvia y del rocío, las dos formas de humedad indispensables para un suelo fértil en Canaán. En ugarítico y hebreo, el título de Baal como dios de la tormenta era el que cabalga sobre las nubes. En fenicio se le llamaba Baal, Shamen, señor de los cielos. Ahí están todos los títulos que tenía. ¿No se les parece el que cabalga sobre las nubes? ¿No se les parece esos títulos como el Señor? ¿Sí? Parecidos a Jesús. Son prestados de allí, son tomados de allí. Entonces por eso se convierte en una especie de Salvador falso, un Cristo falso, para Judá literal. Y también se le conoce como Moloc. Este es al que se le ofrecían bebés en una figura de bronce que se calentaba mucho, y se le ofrecía ahí un pequeño bebé que se quemaban las manos de ese Dios tan horrible. Desde luego habían tambores acá en la parte de abajo, tambores que se tocaban fuertemente y acá unas trompetas que se tocaban fuertemente para que no se escucharan los lamentos del pobre bebé llorando cuando lo quemaban. El culto a Baal y a Moloc era terrible, hermanos, muy, muy terrible. Y de ahí es que vienen las prácticas de los sacrificios a bebés, a niños, pedofilia, ritos satánicos con niños. De ahí viene todo eso, hermanos, las mismas prácticas paganas que la antigüedad. Hermana Leonor, por favor. Segunda de Crónicas 33:6.
Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Be-Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole ira. Manasés era como si se hubiera puesto a leer la escritura para hacer exactamente lo que el Señor le da ira. ¿Notan? Todo lo hizo. Y acá cuando dice la escritura que alguien pasó a su hijo por el fuego, es esto. A esto se refiere, ¿sí? A sacrificarlo, a ofrecerlo al Baal o al Moloch. A eso se refiere, eso hizo Manasés. Y fuera de eso, pues se metió con todas las prácticas ocultistas. No solo una, sino varias. Mire, hechicería, adivinación, brujería, todo. Medium, espiritistas. Todo lo que se le ocurre. Por eso ya hay mucho espiritismo en la iglesia, ¿sí? Y acá en la conferencia general, volviendo a las figuritas que hay allá, está esta placa que representa la segunda venida de Cristo. Voy a hacerle un zoom, ampliarla. Esta es. De lejos parece como unas alas, de lejos, ¿sí? Pero cuando ya uno la acerca, se da cuenta que es un Cristo, falso Cristo, no es un Cristo. Ni siquiera se parece al católico, es un Cristo de esos cósmicos, un Baal, mejor dicho. Un Baal, y acá abajo veo uno otra cera, por acá arriba otra cera, por acá otra cera. Bueno, los que se han visto, lastimosamente hemos visto esas películas de Disney con esas hadas madrinas, que se parece hasta que está acá en la punta. Realmente es una cera, son las ceras, ¿sí? Todas las cosas vienen de estas deidades, es increíble, hermanos. Entonces, pues en la iglesia también ya tenemos esas cosas, mira, lastimosamente, tristemente. Lo mismo que pasó con Manasés, lo mismo que pasó con Judá literal, Judá espiritual, está repitiendo las mismas cosas. Y más allá de las figuras es lo que la gente tiene en la mente. Su salvación está en juego, hermano. Y eso es lo más duro, lo más terrible. Su salvación está en juego. Y bueno, ya vamos a dar por terminado esta sesión. Y vamos otra vez a revisar esto. Tommy, perdón, ¿puedo tomar una foto de Moloch donde están sacrificando un niño? Ahí está. No, ese no. Listo, Tommy, gracias. Listo, ya. Ok. ¿Hasta dónde ha llegado el pueblo de Dios? Tenaz. Y vayamos a ver si ya han habido sacrificios, porque si hay gente de la cabal, gente que adora estas deidades. Si está esto es porque hay gente allá de esa. Hermanos, esto no es coincidencial ni nada. Así es, sí. Ok, tristemente, hermanos. Y bueno, esto pasó en la época de Manasés y Amón, presidente 14 y presidente 15, ¿ok? Desde luego, para que llegáramos a tener esas imágenes, pues se requirió tiempo. El enemigo trabaja sigilosamente el tiempo y va metiendo sus ideas, hermanos. Y es increíble esto. Las figuras llegaron en el año 2000, o sea, acá cuando llegó este señor John Paulsen, el año 2000. Y las encargó este señor de acá, Falkenberg, el 18. El presidente 18 fue el que las encargó. Él fue el que hablábamos el sábado pasado que por escándalos de corrupción, de dineros, él le tocó salirse antes de tiempo, porque la idea era que él gobernara 11 años, así como todos, miren, pero no pudieron hacerlo. Mira, la idea es que ellos gobernaran de ahí en adelante 11. Ustedes saben que el 11 es un número ocultista para toda esta gente. El 11 de septiembre, sí, las Torres Gemelas son 2, representan un 11. Bueno, el 11 siempre va a estar en medio de las prácticas macabras de esta gente. Pero Falkenberg no pudo terminar por esos escándalos. Y John Paulsen llega y él es el que pone esas figuritas allá
y la reciben en plena conferencia. O sea, a los ojos de todos. Eso es lo peor, que no lo hicieron escondidas. No es que alguien se despertó un día, llegó a la conferencia y ya estaban puestas. No, fueron presentadas en pleno congreso, con los delegados de todo el mundo, ojos de todo el mundo, y todos aplaudiendo, felices y todo eso. Terrible, hermanos. Pero bueno, desde luego, para llegar a esto, a este punto en el que estamos tan terrible de idolatría en todos los sentidos, pues tuvo que darse algo, ¿no? Desde antes. Y eso es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, en la tarde. ¿Qué pasó durante las presidencias de William Branson y Reuben Figure, los dos presidentes correspondientes al Judá espiritual, el 14 y el 15? ¿Okay? ¿Qué sucedió? Y es curioso, en esa época ocurre el mayor daño a la iglesia adventista bajo la administración de ellos dos. Desde luego están implicados varias personas. ¿Okay? Solo vamos a nombrarlos para que ustedes se los lleven a casa y en la tarde vamos a hablar de esto. William Branson gobernó 4 años y Reuben Figure gobernó 12, entre los dos 16 años. En esos 16 años hicieron y deshicieron, hermanos. Ahí está para que los conozcan. Este es William Branson y este es Reuben Figure. Pero ellos no actuaron, digamos, ellos son las cabezas visibles, ¿no? Las cabezas visibles. Pero detrás de ellos estaban sus manos derechas y también los queremos presentar acá, porque es bueno que conozcamos todo cómo fue que al punto al que llegamos. Y la clave está ahí, en ese reinado de ellos dos. Ahí está la clave. Y por lo cual los juicios de Dios van a llegar. Ahí está la clave. Miren, debajo de ellos, allá detrás, estaban hombres que llaman hoy prominentes de la Conferencia General de los 50, Don Leroy Fromm, Roy Alan Anderson y Walter Reed. Anoten esos nombres, hermanos, porque estos son los que dañaron toda la iglesia, hermanos, los que le dieron duro, ¿sí? Pues acordémonos que nosotros vimos a Daniels, ¿se acuerdan de Daniels? Este de acá, Daniels, empezó bien, conoció a la señora White, estuvo pegado a la señora White, pero cuando se muere la señora White, él no tenía una relación fuerte con Jesús y ahí empieza a decaer. Sí, pero es que estos, o sea, los que hacen en la época de Branson y Figure ya es intencional, hermanos. O sea, esto ya no es que se equivocaron o su relación con Jesús no estaba bien, no, es que esto ya es intencional. De estos hay uno que es confirmado que es jesuita infiltrado y es este señor, Leroy Fromm. Y de este grupo hay otro que es jesuita, pero está entre Anderson y Reed. No se sabe bien cómo es la cosa ahí. Ya vamos a ir mirando, pero confirmado este señor Leroy Fromm. Y vamos a ver un testimonio de una hermana que contó quién era este señor Leroy Fromm. Y esta gente estos tres de abajo estuvieron bajo la presidencia de Branson y bajo la presidencia de Figure. Es que esto es como si fuera un solo equipo, hermanos. Lo que hicieron fue tremendo. Y bueno, no se pierdan la tarde, hermanos, que vamos a entrar ya al Judá espiritual con estas dos presidencias, ¿sí? Hay un pedido en YouTube, dice la hermana Ruth, que si puede enviar una foto del listado de los reyes y presidentes del Israel real y espiritual. Muchas gracias, si lo podemos enviar por el grupo. Claro que sí, vamos a mirar la lista, sí. Y ahora la enviamos, sacamos, la enviamos. Bien, para que lo tengan presente, sí, es muy, muy bueno saber toda esta historia, hermanos. Y bueno, entonces nos quedamos con esta diapositiva para la tarde. Recuerden, los dos de arriba son los dos presidentes que estuvieron el 14 y el 15 del Judá espiritual. Y abajo los colaboradores y todos estos 5 le hicieron un daño enorme, enorme, enorme a la iglesia. Ya vamos a ir viendo con calma cómo fue que empezaron. Desde luego empiezan años antes a trabajar. Leroy Fromm entra desde mucho antes,
Sí, él entra, imagínense, es un jesuita y lo pusieron a estudiar en las universidades adventistas, o sea, hizo la carrera, todo. Y claro, desde luego, él conoce a fondo la iglesia, conoce las doctrinas, conoce desafortunadamente llegó a conocer mucho los escritos de la señora White. O sea, se empapó tanto de la iglesia que llegó a conocer más de la iglesia que los mismos miembros. ¿Mm? Por eso hoy en día es considerado el mayor historiador de la iglesia adventista del séptimo día. Hoy en día es considerado como un grande entre los adventistas, tristemente. Sí, tristemente. Bueno, ahí quedamos, hermanos. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo, porque todo el conocimiento, la verdad, proviene de ti. Y esa verdad que santifica el alma, Señor Jesús. Tus palabras no vuelven a ti vacías, sino que hacen un efecto en el corazón. Bendito Salvador, ayúdanos para no resistirnos a ese efecto, sino que haga su obra de purificación, de limpieza. Señor Jesucristo, muy triste ver lo que han hecho con tu iglesia, con nuestro pueblo, Señor Jesús. Muy, muy triste, Señor Jesús, esto. ¿Hasta dónde llegamos tan bajo, Señor Jesucristo? Te pedimos, por favor, Señor, ten misericordia del remanente, de los siervos fieles que están en la iglesia, en la denominación. Ten compasión de aquellas almas, Señor, que claman a ti por las abominaciones que se cometen. Bendito Salvador, oramos por aquellos amigos y personas conocidas que sabemos que están allí en la iglesia, que somos hermanos al fin y al cabo, Señor Jesús, pero nos condolemos por ellos y queremos decirte, Señor Jesús, úsanos si algo podemos hacer. Por favor, Señor Jesús, tu iglesia sufre, agoniza, no hay alimento, nos han dejado retazos de la verdad que tú le diste a los pioneros, Señor. Nos han dejado pedazos, Jesús. Han entrado y han acabado con todos los muros protectores de la Jerusalén actual, Señor, de la Jerusalén moderna. Han invadido, Señor. Han infiltrado, han perpetrado. Y tu pueblo, Señor, necesita ser rescatado. Por favor, mi Salvador Jesucristo, te pido para que venga ese zarandeo y se rescate. Duro, pero necesario, Señor Jesús. Si ya no hay nada más que se pueda hacer a tu viña de esta generación, Señor, trae entonces tus duras palabras sobre tu pueblo. Pero te suplico, por favor, que guardes a tu remanente. Y nosotros, Señor, haznos portadores del verdadero evangelio, pero no de palabras, Señor, sino de nuestra vida, en nuestra vida, Jesús. Qué lindo fuera, Señor, que la gente pudiera ver en nosotros a Cristo, a ti, Jesús, al verdadero Jesucristo. Qué lindo que pudieran ver expresiones, lenguaje, enseñanzas, como las tuyas, Señor Jesús, y pudieran conocer qué es el verdadero efecto del Evangelio en el alma. Señor, quedamos en tus manos pidiendo tu bendición y rogándote por favor nos congregues ahora en la tarde. En tu precioso divino nombre, Señor Jesucristo. Amén.